Hoy vamos a hablar de un tema mal manejado en las iglesias de hoy día, con el don de hablar lengua, donde en cada servicio que hacen las iglesias, grupos de hermanos hablan en idiomas que ni ellos mismos entienden, dando a demostrar que son los que están llenos del Espíritu de Dios o están sellados por el Espíritu Santo. En otra ocasión hablaremos sobre el sello del Espíritu Santo y la llenura del mismo. La iglesia de los Corintios, que habla la Biblia, pasaba lo mismo y se formaban unos desórdenes con ese don, y a veces hay hermanos que imitan esos dones para no quedarse atrás. Hay ministros, pastores, líderes, profetas que tienen este tema mal entendido, que incitan al pueblo que hablen en esas lenguas extrañas, cosa que es totalmente antibíblico en la forma como lo hacen. Pero eso vamos a estudiar lo que dice Pablo con respecto a este tema tan controversial y que era dirigido a los corintios. En esta ocasión va a ser dirigido a todos aquellos que están en los caminos del Señor. Antes de entrar en materia, quiero que sepan que no estoy en contra del don de lengua, sino cómo han divergizado este tema, cómo han divergizado este don. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 dice: seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Pablo comienza este capítulo de Corintios hablándoles sobre los dones, que es muy bueno que los busquen, que es muy bueno que los desarrollen, pero sobre todo el amor y que profeticen, ya que él sabía el desorden de los hermanos de los Corintios sobre el don de las lenguas. Pablo le dedica prácticamente todo el capítulo 14 a este tema. En el versículo 2, el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Eso quiere decir que Pablo aclara que es el don de las lenguas, ya que ratifica que es para el Señor y no para los hombres, porque no lo entienden. Esto lo hacen con el fin de tener conocimiento de causa y saber utilizar las herramientas que nos da el Señor de la mejor manera. En el verso 3 del 1 Corintios capítulo 14 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pablo en este versículo exalta el don de profetizar, donde ratifica que es para edificar al pueblo, y a la vez por medio de la palabra del Señor exhorta y consuela. Ahora, la palabra profetizar no es adivinar el futuro como muchos tienen por entendido. Tengamos esto muy claro. Hoy día el profetizar está siendo tomado con mucha ligereza. Hoy todo el mundo es profeta. Todo el mundo lanza palabras proféticas e incluso se ha llegado a dar una definición totalmente errónea de lo que es la verdadera profecía en su sentido bíblico. Profetizar no es decir lo que deseas o quiere que ocurra sobre una persona en un futuro como un adivino. Esto es proclamar, declarar la palabra escrita del Señor que está en la Biblia. Y al declarar la palabra de Dios va a hacer que la persona reflexione sobre sus actos, sobre su comportamiento, y por eso va a ser exhortado, edificado y en ocasiones consolado. En el versículo 4 dice lo siguiente: el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Pablo ratifica nuevamente que el que habla en lenguas extrañas no edifica a la iglesia, ya que el que está escuchando no lo entiende, sino el que profetiza. El que está profetizando definitivamente está exhortando, está enseñando, está consolando, está edificando. En el versículo 5 dice:
Yo desearía que todos vosotros hablaran en lenguas, pero más aún que profeticen, porque mayor, escuchen bien esto, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. En este versículo 5 Pablo les dice a los corintios que le gustaría que todos hablasen en lengua, pero que mejor sería profetizar, o sea, predicar la palabra o declarar la palabra escrita. Y resalta que mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Quiere decir que en el rango de jerarquía la lengua está bajo el orden de profetizar, o sea que profetizar es mayor, es mucho mejor. Y en esta ocasión agrega algo importante, y es la interpretación de la lengua, ya que por medio de ella podrás las iglesias entender y de esta forma edificarse. O si, ¿qué razón habría para hablar en lenguas en la iglesia si nadie entiende? Querido hermano, hemos terminado la primera parte de este estudio. Necesitamos cada día instruirnos para cuando estemos en una iglesia, en una denominación, en cualquier doctrina, nosotros sepamos qué es lo que está pasando realmente y compararla con la Biblia. Que el Señor me los bendiga.